¿Qué hago con la estacionalidad de los restaurantes? Todos los restaurantes tienen algún tipo de estacionalidad, picos de demanda y meses que son malos, pero hay restaurantes que están pegados a las estaciones donde hay 2, 3, 4 meses al año que no se venden nada, que toca cerrar, y hay zonas que dependen completamente del turismo en las cuales pueden pasar cosas parecidas. Entonces, ¿qué hago? Si la estacionalidad es económica, uno debería estar planeando desde el restaurante actividades de marketing, incentivos para los locales y organizar el modelo de negocio por diferentes segmentos de clientes, diferentes razones, diferentes momentos de consumo para buscar qué hacerle a cada razón y a cada momento de consumo. El problema es que cuando usted está enfocado únicamente en el producto, en la hamburguesa, en la carne, en la pizza, no se le ocurre nada más que promociones del producto, pero usted no está pensando realmente en qué está buscando el cliente en esa época. Claro que hay excepciones en zonas que no va nadie y que son completamente muertas en algunas épocas y no tiene sentido económico hacer esfuerzos para llevar gente, pero en la mayoría de restaurantes sí tiene sentido. En la mayoría de restaurantes abrir todos los días de la semana tiene más sentido económico que estar cerrando, siempre y cuando se haga el trabajo por razones y por momentos de consumo, desde entender la propuesta de valor, desde cómo la entrega el restaurante para ese segmento de clientes, porque si no usted simplemente se la pasa quejándose que hay unos meses malos del año y no hace nada para moverse hacia adelante. Para las próximas temporadas flojas que tenga, malas, de bajas ventas, prepárese con tiempo y haga un plan de trabajo pensando desde las razones y momentos de consumo y haga LTOs, pequeñas pruebas de ofertas de tiempo limitado que no son de precio, sino son pruebas de concepto para esos momentos de consumo, para ver si hay otras formas de generarle valor a los clientes para esas fechas que actualmente no les estamos generando valor. El organigrama, el cuadro organizacional de restaurantes pequeños no es igual al de restaurantes grandes. Cuando uno tiene restaurantes pequeños, tiene que ser consecuente con lo que tiene y con las finanzas que tiene. Por eso es que en restaurantes pequeños es más común que uno tenga que tener empleados que son polivalentes, que dentro de sus funciones, que dentro de sus cargos, tienen funciones diversas de diferentes áreas. Tienen unas partes de alistamiento, unas partes de aseo, unas partes de servicio, unas partes a veces de producción. Y esa mezcla en restaurantes pequeños implica tener cargos diseñados más integrales. Cuando uno tiene empresas más grandes, a medida que va creciendo la capacidad financiera, se puede dar el lujo de crear un organigrama más limpio, más especializado. Y cuando tiene cadenas, cuando tiene grupos empresariales, pues entonces le deja a las sedes unos cargos y crea otros cargos centralizados para que le presten servicio de manera matricial, de manera transversal a las empresas, a las sedes del grupo. Si uno no entiende temprano esta diferencia de trabajo, está intentando meter un organigrama, un cuadro organizacional en una empresa pequeña que no le cabe y entonces tiene una composición financiera que no puede pagar, entonces tiene muchos cargos, tiene mucho personal y las finanzas no le dan para tener ese equipo. Al mismo tiempo, si usted crece sin ir especializando el personal, sin ir mejorando la distribución de los cargos, pues entonces lo que ahora tiene es una tienda desordenada grande porque tiene 100, 200, 500 empleados y es una mezcolanza de cargos. Tiene que hacer el proceso para entender en dónde está, para que se pueda mover gradualmente hacia donde usted quiere tener un modelo de negocio rentable, sostenible, capaz de expandirse en el tiempo en los restaurantes y en los negocios gastronómicos. Decir que usted viene de familia humilde no es excusa para no sacar un restaurante adelante. Hay múltiples casos en el mundo de grandes empresarios que tuvieron un origen humilde, sencillo, inclusive en la pobreza, que usaron eso de potenciador para salir adelante. Usar la adversidad, las dificultades, los retos como excusa para salir adelante o como excusa para quedarse atrás son dos mundos diferentes en las cuales se originan en el mismo punto. Está en la cabeza de cada quien decidir si uno usa eso como excusa para quedarse en el hueco o lo usa como excusa para salir adelante, como herramienta para moverse y para construir un restaurante, un negocio gastronómico capaz de servirle a otros, capaz de impactar el mundo, capaz de mejorar las familias. Las dificultades y los retos son cosas que todos compartimos, pero la actitud que tomamos hacia ellas varía dependiendo de la capacidad que tenemos para afrontar esas dificultades y salir adelante. La gente que es pobre de pensamiento, pobre en la mente, se la pasa pensando que todos los demás que sí hacen las cosas que ellos no son capaces simplemente tienen suerte, pero la gente que realmente trabaja y que se mueve hacia adelante y que logra empresas y negocios con capacidad de crecer, entienden que la suerte se da siempre y cuando estén trabajando y estén haciendo lo que tienen que hacer.
¿Cómo no competir con restaurantes más baratos? No se compite haciendo guerra de precios, es decir, si el otro baja, yo bajo, si este hace promo, yo hago promo, si este baja, yo sigo deteriorando mis márgenes de contribución. Los restaurantes, cada vez que bajan los precios, lo que sacrifican es cuánta plata le queda por cada unidad, y esa diferencia se llama margen de contribución. Ese margen de contribución hay que cuidarlo, porque si no, independientemente de la cantidad de plata que uno venda, no le queda dinero. Cuando uno tiene restaurantes que están en guerra de precios y yo no quiero competir con guerra de precios, yo necesito trabajar en estructurar los 4 aspectos claves de la propuesta de valor de los restaurantes para generar más valor y trabajar con una táctica, con una estrategia de diferenciación. En alimentos y bebidas, dejar de competir con precios y buscar cómo comunicarse con la T de alimentos y bebidas y con la lista de chequeo de alimentos y bebidas, cómo potenciar mi propuesta de menú. Pero los restaurantes no son solo comida, incluyen el segundo elemento, que es el diseño de servicio, desde las instalaciones físicas también y desde los canales y modelos de venta. Cuando yo entrego estas 4 cosas conjuntamente, puedo dejar de pensar solamente en competir precio con precio, porque el cliente de precios bajos y el cazapromociones probablemente no es el cliente que usted puede tener sostenidamente recomprándole en la mano de consumo. El cliente que es infiel, que únicamente busca promociones y está buscando siempre la opción más barata, en momentos de consumo muy básicos, muy funcionales, probablemente nos dan muchas dificultades para tener una estructura financiera sana, rentable y exitosa con el paso del tiempo. Uno tiene que decidir qué es para poder decidir qué no es. Si uno no hace renuncias estratégicas en el restaurante, pues naturalmente intenta hacer para todo el mundo, y siendo para todo el mundo, no puede definir qué sí hace y qué no hace. Por lo tanto, decirle que no a algo le da muchísimo miedo. Priorizar la estrategia, priorizar los segmentos de clientes es clave si uno quiere continuar creciendo gradualmente. 3 errores frecuentes en el primer restaurante que uno monta. El primero es no entender y no calcular desde el principio el punto de equilibrio. Las finanzas son el piso de los restaurantes, y si uno no entiende los márgenes de contribución, los puntos de equilibrio y toda la estructura financiera desde el principio y se concentra solo en vender, solo en la parte comercial, puede que aún así el negocio nunca le dé. El segundo es concentrarse únicamente en los alimentos y las bebidas. Claro que los alimentos y las bebidas son importantes, pero los restaurantes tienen 4 aspectos claves con los cuales entregan la propuesta de valor. Falta el diseño de servicio y tema, que como parece más intangible y como la gente no hace un customer journey, realmente nunca diseña el servicio. El diseño de canales y modelos de venta es el tercero. Y por último están las instalaciones físicas, que a veces se concentran únicamente en los elementos estéticos, pero hay unos elementos complementarios organizados en un mapa de diseño de instalaciones físicas y una lista de chequeo de ubicación. El tercer elemento es no concentrarse lo suficiente en hacer un esfuerzo adicional en retener el personal. No diseñar unos cargos, no diseñar un proceso de entrenamiento y no hacer por lo menos unos mínimos de entrenamiento. Entrenar es caro, especialmente si uno no lo hace sistemáticamente, si uno no graba en videos, si uno no hace procesos de estandarización. Eso hace que la retención del personal dependa únicamente de los salarios, y si usted no puede ofrecer mejores salarios que la competencia, el personal se le va cuando empiezan a sentirse cansados y con sobrecarga. Hay que hacer un trabajo adicional si usted quiere realmente tener un restaurante exitoso. Si va a hacer lo mismo que todo el mundo hace, probablemente va a tener los resultados que todo el mundo hace. Si usted mira, la mayoría de restaurantes se quiebran en los primeros 5 años.